¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Zenón, Franco Ocampos, mucho más que un gran maestro de ajedrez, un pilar de la cultura ajedrecística latinoamericana y un referente para generaciones de jugadores, ha fallecido hace un par de días, os lo contábamos en el blog, aquí en España. El jugador que había sido alabado, elogiado en multitud de ocasiones por el propio Garry Kasparov, nacido en Paraguay en el año 1956, una trayectoria enorme dedicada al ajedrez durante más de 4 décadas. Yo recuerdo que era yo niño de pequeño en los años 80 y era uno de los jugadores más temidos. Yo era todavía muy pequeño y Zenón Franco pues era de los líderes, ¿no?, de los torneos aquí en España. Un jugador, uno de los grandes genios del juego, como digo, latinoamericanos, y que yo me atrevería incluso a calificarlo como de el Capablanca paraguayo. Su estilo de juego era profundamente estratégico, un enfoque dirigido a la claridad posicional y la solidez táctica, con más de 38 libros escritos, bueno, mentor de jugadores como Francisco Vallejo, bueno, un jugador enorme. Y desde aquí le vamos a hacer nuestro pequeño homenaje analizando una partida suya de la Olimpiada de Bakú. Fue especialmente un buen jugador en las Olimpiadas, en una partida que se jugó contra Rasmussen. Zenón Franco contra Rasmussen, una partida muy sencilla de entender y para que veáis cómo era el concepto de Zenón Franco y con qué sencillez manejaba las piezas sobre el tablero. Bueno, C4, Zenón Franco conducía las piezas blancas. La apertura, bueno, fue una apertura inglesa, esta variante simétrica, que rápidamente desembocó en una estructura de este tipo, esta estructura llamada Maroczy, con los dos peones, también llamado anillo Maroczy, que nos podemos encontrar en distintas aperturas por transposición, en la siciliana, pues en la inglesa, como hemos visto. Alfil B7, alfil D3, vamos a alcanzar enseguida una posición del medio juego a partir de la cual vamos a desmenuzar el pensamiento esquemático, estratégico, claramente posicional de Zenón Franco. Caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, B3, G6, alfil B2, cada uno de los jugadores va desarrollando sus piezas. Es verdad que el blanco parece que tiene una posición preferible, con algo más de espacio, pero tampoco parece que haya nada determinante todavía. Dama E2, caballo D7, torre D1, este caballo se dirige a la casilla C5, desde donde quiere quedar bien consolidado, apuntalando este caballo con el avance A5 posteriormente para que el peón no lo pueda expulsar. Enroque corto, caballo C5, alfil B1, A5, F4 y dama C7. Bueno, podemos decir que la apertura ha concluido y nos encontramos ya en un momento importante. El blanco dispone de una interesante ventaja de espacio, controla la posible actividad de las piezas negras. El negro, por su parte, confía en la solidez de su posición, tiene una posición muy sólida, pero en un futuro va a considerar posibles rupturas, como A4 es una posible ruptura, B5 es otra ruptura temática en este tipo de posiciones, pero llega el momento de pensar cómo encontrar un plan en esta posición con blancas, de qué manera podemos progresar y cómo podemos incrementar más la ventaja que tenemos de espacio, que como digo no es determinante. Y Zenón Franco, como buen jugador posicional, siempre tenía mucha calma para trabajar este tipo de posiciones, como hacían otros jugadores como Karpov, grandes expertos en exprimir la ventaja de espacio. Caballo de 5. Esta fue la idea de Zenón Franco. La idea es cambiar el defensor del fianchetto y empezar a crear ya amenazas directas en el centro. Ya este caballo está pinchando sobre el peón de 7, está pinchando también sobre el peón de B6, y es un caballo que contribuye de manera idónea a desarrollar un futuro ataque en el flanco de rey. Pensemos que todas las piezas del blanco están apuntando al flanco de rey y se pueden desplazar fácilmente. Todas estas piezas enseguida pueden contribuir a un futuro ataque y el caballo en la casilla D5 es una pieza idónea. Bueno, el negro opta por cambiar alfil por D5.
No es absolutamente obligado, pero sí que es muy recomendable. Muy recomendable. Jugadas alternativas, como por ejemplo la jugada dama b7, nos llevaría a una posición en la cual, fijaos que es bastante comprensible esta posición, en la cual tras f5 ya empieza a haber amenazas directas, como por ejemplo f6, como el pase de la dama por la gran diagonal, dama b2, o simplemente el traslado de la torre. Es una posición ya muy incómoda y por eso ya digo que es casi obligado producir esta captura. Alfil por d5 y torre por d5. La mejor captura en esta posición para asegurarse la ventaja de espacio y después provocar un ataque en el flanco de rey o incluso, bueno, una ruptura que veremos muy interesante. Torre d8, alfil por g7 y rey por g7. Bueno, simplemente se han cambiado algunas piezas, parece que no ha cambiado demasiado la posición, pero vemos cómo el blanco se las ha ingeniado para conservar su ventaja y sistemáticamente ir desplazando el juego hacia el flanco que le va a interesar. Siguió torre d1 y caballo e6. Dama e3 por parte del blanco. Y el blanco ahora podemos decir que con un dominio total de la posición, aunque la ventaja no sea decisiva, lo que espera es buscar ya un ataque en el flanco de rey, ahora que se las ha ingeniado para que no haya ningún tipo de reacción central, que sería lo que, lo que el negro tiene que intentar en esta posición. No hay posibilidad de cambio de damas para tratar de aflojar un poco la posición, la torre está muy bien por eso en la casilla de 5 y vamos a ver cómo siguió la partida. Siguió f6 y ahora una muy buena jugada, la jugada h4. La idea es aprovechar la ventaja de espacio, fijémonos que hay ya muchos peones que han llegado a la cuarta fila por parte del blanco, solo uno por parte del negro. Y cuando tenemos tanta ventaja de espacio, pues una de las estrategias más habituales es abrir brecha en el flanco para que sea más fácil trasladar las piezas al ataque. Siguió a4 y ahora h5. Ahora las amenazas sobre el enroque negro ya empiezan a ser reales, las piezas negras van a tener en esta posición, sobre todo como consecuencia del peón de 7, muchas dificultades para trasladarse a este flanco y defenderse, y además el contrajuego del flanco de dama no es nada claro. Cuando se produzca esta captura, como siguió en la partida, ¿qué va a hacer el negro en esta posición? Bueno, intentó esta idea, la idea de torre a 5 para intentar cambiar torres, pero vamos a ver que esta jugada es completamente insuficiente. Realiza la jugada b4 y aquí el negro opta por la jugada torre a 4. Lo consecuente, yo creo que después de realizar esta jugada hubiera sido capturar las torres. Lo que pasa es que también capturar torres en esta posición es arriesgado, porque tras e por d5, caballo f8, alfil d3, ya hay muchas amenazas, sobre todo la ruptura f5, la posición es muy mala del negro y esto yo creo que es algo que no le gustó en absoluto al negro y por eso pues optó por esta jugada, la jugada torre a 4. Y hemos llegado a un momento clave en el que hay que entender muy bien las estructuras de peones para conseguir abrir ya definitivamente la posición. ¿Cómo jugar? Pues como lo hizo Zenón, con la jugada h por g6, ahora en lo que ha cambiado la estructura es en que este peón no tiene protección, antes había un peón en h7, y cómo hacer que este peón, que ahora está un poco más débil, sea completamente débil. Pues con esta jugada en el punto más defendido de la posición. Esta es una forma de jugar bastante típica en posiciones donde las cadenas de peones están de esta forma, digamos con triángulos en las que se defienden entre ellos. Atacar el punto más fuerte suele generar debilidades, pero hay que calcular muy bien. Lo que se pretende con esta jugada es demostrar que este peón ahora es muy débil. En el momento en el que este peón mueva, el peón de F mueva, el peón de G6 va a quedar
aislado y va a ser un punto muy vulnerable del flanco de rey. En la partida se jugó d por e5, torre por d8, una jugada muy fuerte, vamos a ver por qué, caballo por d8 y ahora dama g3. El alfil y la dama están apuntando al punto más vulnerable de la posición. ¿Y cómo jugar en este momento? Pues no hay una buena solución. En la partida se jugó caballo f7, pero es que no hay alternativa. Avanzar el peón no sirve de nada por alfil por f5 porque el peón está clavado. No hay realmente una jugada suficientemente buena en esta posición porque además hay mucha presión sobre el punto de e5. Este peón solo está defendido por el peón de f6 y la dama está sobrecargada en la defensa del peón y del caballo. Por lo tanto, se avecinan malos momentos para el negro. Realizó la jugada caballo f7, pero tras dama por g6, rey f8, y ahora llega una importante jugada antes de que el negro coordine y contraataque. ¿Cuál es esta jugada? Pues la jugada casi obligatoria es la jugada alfil e4. Este alfil quiere llegar a la casilla de 5. Esta es la idea. El negro realizó la jugada b5. Habría que preguntarse por qué no dama por c4. Pues no por esta jugada. Ataque doble al caballo y a la dama. Así que esta jugada no es posible. Ensaya b5, pero ahora c5. Ganando más espacio. Torre por b4. El negro trata de buscar algún tipo de contrajuego, pero vemos como las piezas del blanco cada vez más y más están acechando al rey negro. Alfil d5, ya se empieza a mascar el mate. Única defensa, la jugada e6, alfil por e6, torre por f4, sigue el pataleo intentando buscar algún tipo de contrajuego, que esta dama venga a incorporarse al ataque. Y ahora lo único que hace falta para ganar la partida es un pequeño cálculo. Si ya tenemos todo perfectamente ubicado, si no podemos mejorar más la posición de nuestras piezas, hay que calcular, hay que ver cuál es el remate exacto y la jugada fue torre de 7. Si esta jugada funciona, si el negro no puede hacer nada contra esta entrada de la dama, la partida va a estar ganada y así fue. Zenón realizó un cálculo sencillo en esta posición, viendo qué pasaba con esta jugada y se dio cuenta que tras rey h2 todo esto es forzado, torre h4, rey g3, dama e3, rey por h4 y este jaque pues no pasa nada porque venimos con el rey h5 y la partida se acaba. No hay nada que hacer en esta posición, podría seguir dando jaque, pero tras dama e2, alfil g4 se acaban los jaques y la posición está completamente perdida. Aunque parezca que la dama ahora defiende, es verdad que defiende, pero tenemos mucho material de menos, tenemos una torre de menos, esta es una posición, pues eso, completamente perdida. Como veis, el juego de Zenón Franco era un juego muy esquemático, un juego muy fácil de entender, sus libros son muy recomendables, tiene un montón de ejercicios publicados en distintas revistas como Peón de Rey, y es un autor, ya digo, que yo personalmente os lo recomiendo mucho si queréis mejorar vuestro ajedrez, muy didáctico y bueno, un muy buen profesor. Bueno, pues desde aquí este pequeño homenaje, descanse en paz Zenón Franco, las condolencias a su familia, a los jugadores que han pasado por sus manos y como siempre, pues os espero en próximos vídeos y si no estáis suscritos al canal, será una ayuda que lo hagáis, ¿vale? Venga, os envío un cordial saludo y hasta muy pronto. Chao.